La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, mis amados hermanos. En esta continuación de la temática Entre dos leones, me propongo darle continuidad naturalmente a lo que ya venimos planteando en torno a el león rugiente que anda buscando a quien devorar y que ha tenido cachorros de león. Sí, ha tenido muchos a lo largo de la historia. Se cuentan en este momento, a esta altura, más de 250. Pero los que también son llamados la mano derecha de su poder. Sí, a la luz de la Biblia, es así. Puede ser un poco incómodo, pero es la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y después de haber hecho un recuento en cuanto a algunos de los que llevaron el nombre León, de los más influyentes, León I el Magno o León X, pues me propongo a continuación analizar los que estuvieron más cerca, justo más cerca de quien actualmente tenta el nombre de León XIV. Para ello entonces abrimos la Biblia y nos disponemos, por la gracia de Dios, a darle continuidad a esto que venimos desarrollando juntos. En la entrega anterior analizamos la influencia incluso del protestantismo en su momento, la aparición del protestantismo. Y pongo como base los elementos dichos de que dentro de los leones encontramos, por lo general, papas que tienden más a lo conservador, a la exaltación de su cargo como vicarius filii Deis. También encontramos am, grandes cabezas del movimiento Contrarreforma que atentaban contra esas grandes premisas del protestantismo en cuanto a la separación de iglesia y Estado. Eso es muy interesante porque hoy, y no solamente desde Roma, principalmente desde su gran espada, según Apocalipsis 13, que es Estados Unidos de Norteamérica, en la Agenda 2025, el actual presidente Donald Trump se encuentra como proyecto no solamente eh, el devolverle el poder, la autoridad a las iglesias cristianas, sino también en acercar eso que desde el marco constitucional de Estados Unidos se encontraba tan alejado, la iglesia y el Estado. Bueno, eso es parte de lo que encontramos dentro del legado de los León y la anulación de los grandes principios del protestantismo, establecidos a partir del pensamiento de hombres como John Wycliffe, John Huss, Jerónimo, Martín Lutero, Felipe Melanchthon, Ulrico Zwinglio, William Tyndale y tantos más que le dieron continuidad a ese legado tan especial. Pero a continuación quisiera entrar en los dos leones más cercanos al León XIV. Me refiero al León XII y sobre todo al León XIII. Vea, en el caso del León XII, ese fue papa entre el año 1823 y el 10 de febrero de 1829, casi 6 años, en la silla de San Pedro. Este hombre fue un hombre que guió la iglesia en medio de un momento difícil. Venían de su gran golpe, de la gran herida mortal que fue en febrero de 1798, pues si bien Luis Bertier bajo las órdenes de Napoleón se llevó al Papa Pío VI, inmediatamente colocaron uno nuevo. Para el mundo la impresión fue clara, no eran intocables. Ese poder que nos regió por más de 1000 años no era intocable. Perdió fuerza, poderío, ascendencia y esto los hizo vulnerables también. Fuera de los demás elementos medianamente diplomáticos y su incidencia en los distintos gobiernos, sobre todo de la Europa de aquellos días, la Europa que venía a ser trastornada por Napoleón y la Revolución Francesa, pues la Iglesia Católica tuvo años muy, muy difíciles en la primera parte del siglo XIX, donde comienza a replantear su sanidad, su reconstitución.
cosa que logra en buena medida a partir de 1929, cuando se consolida como el Estado del Vaticano. Pero volviendo a León XII, pues él consigue la iglesia apenas 25 años después de lo que sucedió en 1798. Pero una iglesia que además enfrentaba desafíos significativos, pues la cultura y la sociedad venía evolucionando y presentaba desafíos sociales muy particulares y específicos. Pero en el marco de eso, León XII decide apegarse más a la línea conservadora, doctrinal y tradicional de la iglesia, en la que permanece básicamente hasta que llega al sumo pontificio Gioacchino Vincenzo Raffaele Luigi Pesci, o León XIII. Si el León primero fue sumamente importante e influyente, en la Edad Moderna León XIII es sumamente determinante. Para muchos quizás estuvo en el anonimato ese nombre, pero en la verdad es que mucha de la política desarrollada a lo largo del siglo XX, expresada en amplitud por el último pontífice del siglo XX, Juan Pablo II, tiene como base las encíclicas, la filosofía, el pensamiento teológico de Luigi Pesci o León XIII. Bien, ese hombre comienza a ser la máxima autoridad romana en 1878. Noten los años, debe ser importante en este recuento histórico que venimos haciendo. 1878. Y fue papa hasta 1903. De hecho, es hasta Juan Pablo II fue el papa más longevo, el papa que estuvo más tiempo sentado sobre la silla de Pedro, la pseudo silla de Pedro. Entonces, este hombre estuvo en años claves para el adventismo. 1888 y 1901, 1902. Porque él comienza en 1878 y termina en 1903. Entonces estuvo justamente en ese tiempo. De hecho, de este papa es el primero del que se tiene un video, una película, por así decirlo, registrado. Es el primero del que se tiene ese tipo de registro. Y fue fundamental por sus encíclicas y su trabajo en el campo social. Fue un hombre políglota, diplomático, amplio en el campo filosófico, y le tocó enfrentar el desafío de las dos grandes fuerzas que venían pujando en el mundo: la fuerza marxista, con su pensamiento comunista, y el capitalismo expresado de una forma opresiva. Y por eso es que mucho de lo que está contemplado en sus encíclicas tiene que ver con lo social. Por eso se llama el Papa de la Reforma Social. Algunas de sus encíclicas son Providentissimus Deus o Immortali Dei, pero la más renombrada, la más conocida por su énfasis en lo social, es Rerum Novarum. Esta encíclica es la primera gran propuesta de la Iglesia Católica a las demandas sociales de sus días, y plantea la necesidad de un trato justo entre empleado y empleador, la necesidad de salarios dignos, de espacios adecuados para el trabajo y la familia. También a partir de ella se constituye el primer sindicato de la Iglesia Católica. Y como digo, es la primera entrada de la Iglesia Católica en todo lo que tiene que ver con lo social. De una u otra forma buscaba equilibrar las vertientes entre el comunismo ateo, que venía fortaleciéndose desde la Revolución Francesa, 90 años atrás. Esta encíclica fue publicada para finales del siglo XIX, y la situación difícil que venía desarrollándose a partir de la opresión por los empleadores en torno a sus empleados, en los países donde la revolución industrial venía pisando y ampliándose cada vez más y más. Bien, Rerum Novarum representó eso, pero también fue una base a partir de la cual la Iglesia Católica pudo seguir trabajando en sus reformas sociales. Base fundamental para que, más o menos 100 años después, Juan Pablo II, pues
en su gran presentación de Dies Domini, eh, encíclica no hecha por él, sino por quien luego fue papa, quien era su teólogo, Ratzinger, Benedicto XVI, presentara la necesidad de un día a la semana, que fuese apartado para la restauración de las familias, planteando todo desde el hecho de que lo que sucede en la sociedad es el resultado de lo que está pasando en los hogares, y por eso hay que trabajar en los hogares. Eso no es novedoso, eso lo enseña la palabra de Dios. Pero nos decía entonces se necesita por lo menos rescatar un santuario en el tiempo, que sea también un santuario para la familia. Y es donde la teología del sábado se la aplica al domingo. Todo esto tiene como base Rerum Novarum, porque entre otras cosas, León XIII fue el Papa cuando llega, escala ante el Senado de los Estados Unidos la propuesta de ley dominical en 1888. Pues mientras los adventistas del séptimo día estaban en el determinante, importantísimo Congreso de Minneapolis en 1888, entre octubre y noviembre de 1888, bajo León XIII, la Iglesia Católica había logrado disminuir brechas con Estados Unidos de Norteamérica y por eso fue presentada, bajo la incidencia, por supuesto, de las iglesias protestantes en Estados Unidos, la propuesta de ley dominical nacional, que proféticamente va a traer como consecuencia ley dominical universal. Citar entonces a León XIII es citar al primer gran papa que, con esfuerzos bien dirigidos, logró que se escalara hasta el debate en los organismos correspondientes en Estados Unidos la propuesta de ley dominical, una que no es otra que volver a unir la Iglesia con el Estado, que coartar la libertad de conciencia. Bueno, en ese intento fracasaron, no porque lo hayan hecho mal, no porque no hayan tenido las cosas necesarias para desarrollarla, sino porque en Minneapolis no pasó lo que el cielo deseaba que pasara. Hubo un intento significativo del Señor por volver, pero hubo un pueblo que rechazó un mensaje. En palabras inspiradas y claras, la inspiración nos dice en mensajes selectos, el mensaje fue rechazado. Como el mensaje fue rechazado, no fue otorgado el don del Espíritu Santo como el cielo deseaba concederlo. Por esta razón, pasa 1888 y uno de los grandes instrumentos que Dios usó en aquel congreso, Alonzo Jones, junto con Elliot Wagner, que luego usaron el respaldo de la misma profeta. El caso de Alonzo Jones fue usado por Dios también ante las autoridades norteamericanas para frenar en un célebre discurso del que aún tenemos registros la emisión, el decreto, el desarrollo de esa propuesta de ley dominical. El Señor hizo otro intento. 1901 era el año. Battle Creek era el escenario. León XIII estuvo listo. Su trabajo en lo social fue determinante para eso. Lo que se logró desde ese trabajo que reducía brechas entre el Vaticano, entre Roma y Estados Unidos, era serio, pero en una triste visión que fue llamada por la profeta lo que pudo haber sido, se nos enseña que cuando los líderes, pastores y miembros de la iglesia fueron llamados a arrepentirse, a humillarse, a entrar en la experiencia del aposento alto, en unidad, en unanimidad y en amor, al margen del orgullo. Pues esto nunca fue permitido, esto nunca pasó. Y por esa razón, con palabras amargas y tristes, Ellen White escribe en 1902, me temo que tendremos que pasar muchos años más deambulando por el desierto como el antiguo Israel. Bajo el liderazgo de León, las cosas estuvieron listas desde ese lado del conflicto. Desafortunadamente de este lado no. Por eso, 123 años después, seguimos aquí, deambulando por este desierto.
En otras palabras, León XIII pudo haber sido el último papa de ese legado de siglos de tradición, persecución y tantas otras cosas más. Pero noten, porque aquí entonces aparece León XIV, Robert Prevost, como dijimos, aquel en cuya solo personas se vinculan simbólicamente los dos grandes poderes ilustrados en Apocalipsis 13, pues es de nacionalidad, de nacimiento estadounidense, pero gobierna ahora el estado más rico del mundo, por cierto, que es el Vaticano. Ahora, noten las palabras, voy a leerles palabras textuales de Robert Prevost. Según él mismo, eligió el nombre León principalmente por su antecesor con ese nombre. Aquí vienen sus palabras. León XIII y su encíclica Rerum Novarum. Está citando la encíclica de las que le hablé, en la que se afrontó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial. Y hoy, la Iglesia ofrece a todos su patrimonio doctrinal social para responder a otra revolución industrial y a los desarrollos de la inteligencia artificial que comportan nuevos desafíos en la defensa de la dignidad humana, de la justicia y el trabajo. Noten que en palabras textuales, fueron sus palabras, nos dice que él eligió su nombre León principalmente, no exclusivamente, pero sí principalmente por León XIII. ¿Por qué no exclusivamente? Porque también está León XII, porque también estuvo León X, porque también estuvo León Magno, León I. Y dice que lo hace por su encíclica Rerum Novarum y su propuesta social. Su propuesta social, fundamental dentro de esto. La respuesta de la Iglesia ante la situación social del mundo. Todo esto es muy curioso, ¿saben? Porque nosotros entendemos a la luz de la profecía que para Roma lograr lo que necesita, lo que se ha propuesto lograr desde los traspiés de la Reforma Protestante, que sufrieron por el nacimiento de la Reforma Protestante, o su herida mortal de febrero de 1798, entonces se ha propuesto consolidar su poder y volver otra vez a estar en lo más conspicuo del mundo. Para ello necesita, le urge un poder militar, económico, bélico, social, jurídico, que le permita imponer condiciones, pues no es autónomo e independiente en eso. No podría por sí mismo imponerse en eso. Es aquí donde aparece la figura de la segunda bestia Apocalipsis 13, Estados Unidos de Norteamérica. Y para el momento en que estoy grabando este mensaje para ustedes, soy consciente de lo que ustedes también lo son, de las situaciones bastante interesantes, desgraciadamente en el mal sentido, que están girando en torno no solamente a diferentes grandes naciones del mundo, sino principalmente a Estados Unidos de Norteamérica. Porque tienen un presidente que, a ver, si León XIV encaja con las características, conservador, de escuela agustiniana, con un legado específico en torno a ese nombre, pues ¿qué les puedo decir de Donald Trump? Alguien que se ha propuesto, entre otras cosas, devolver a Estados Unidos a la supremacía económica. Y esto es clave porque según Apocalipsis 13, para que haya una ley que no se pueda ni comprar ni vender, se necesita que haya una autoridad que ponga condiciones en lo económico. Pero no solo en lo económico, sino también en lo armamentístico, en lo que tiene que ver con el poder militar. Y el mundo en este momento se debate en esa línea. Y ojo, yo sé que algunos, porque se identifican con los movimientos contra Estados Unidos, porque tiene una tendencia ideológica en su corazón en cuanto a la izquierda,
quizás se aferran al pensamiento de que Irán, sino que China y Rusia sí le van a dar a Estados Unidos su merecido y todo lo demás. No, mis amigos, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos, como antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en nuestros corazones. Vamos, la palabra profética más segura no dice que Irán se va a imponer. No dice que Rusia se va a imponer. No dice que las Coreas se van a imponer. No. Dice que Estados Unidos de Norteamérica impondrá condiciones. Porque, entre otras cosas, tiene al poder romano que desde detrás del telón obra porque están vinculados, han tendido manos a través del Atlántico para que el de Norteamérica pueda devolver en el marco del protestantismo a el de Roma a su máximo punto de esplendor y dominio. Lo enseña la Escritura con claridad. Por eso cuando dicen, es que no, la palabra profética te dice, Estados Unidos se impondrá. Y es parte de lo que tiene que suceder justamente antes del desarrollo de los últimos acontecimientos en el mundo. No te guíes por fake news. No te guíes por la programación que se hace a partir de bots ahí en X, en las diferentes redes sociales, que buscan polarizar el pensamiento de las personas, polarizar a las sociedades, polarizar a los países. Guíate por la palabra de Dios y la palabra de Dios que nunca ha dejado de cumplirse, porque dijo Babilonia y fue Babilonia. Y dijo, y nunca más será reconstruida Babilonia, aunque Saddam Hussein lo quiso hacer, no fue posible. Luego dijo medos y persas, llamó a Ciro y así apareció Ciro y apareció medos y persas. Y habló de Alejandro y después entonces del imperio griego y así aparecieron los griegos. Y luego habló de un poder que pisaba como hierro, que era ilustrado por un dragón, por una bestia. Y así apareció Roma con su dominio. Y habló de un cuerno pequeño y lo que iba a ser, y así ocurrió. Y ha hablado de tiempos, y todos esos tiempos con exactitud se han cumplido. ¿Será que lo que falta dejará de cumplirse? No. No le creas al que de muchas formas te ha mentido. Créele al que nunca te ha mentido. Porque en la palabra de Dios tenemos seguridad. Y esta debería ser hoy más que nunca nuestra lámpara, para a partir de ella entender, interpretar, analizar con detenimiento y objetividad lo que está pasando en el mundo y lo que ha de suceder. Pues nos fue dada la palabra profética más segura, para que al conocer lo que haya de venir, nuestra preparación para hacerle cara a ello pueda ser más sencilla, por lo menos más clara. No como quien corre pegándole al aire, dice el apóstol Pablo, sino como quien sabe muy bien qué es lo que espera, qué es lo que ha de venir. El Papa León XIV, el actual cachorro del león rugiente que anda buscando a quien devorar, ha tomado el nombre León XIII porque tiene objetivos claros. Terminar a partir de una necesidad social lo que León XIII no terminó: el establecimiento de las leyes dominicales. Pero necesita juntar muchos otros elementos que se han presentado en ese linaje. Detentar autoridad para poder presentar un día, sí, un día que sustituye el día bíblico, el día del que habla la ley de Dios en el cuarto mandamiento. Autoridad para exaltar su ley, su propuesta, su solución a los problemas de la humanidad, en lugar de considerarlos de Dios. Pero alguien que tiene que encabezar el movimiento de contrarreforma en estos días, para volver a juntar la iglesia con los estados, no solamente Estados Unidos, pues la ley dominical en Estados Unidos traerá como consecuencia ley dominical universal. Y por eso es necesario que todos los países en el mundo o sucumban ante Estados Unidos o se alineen con Estados Unidos en obediencia al poder romano.
Eso es la verdad que nos presenta la Escritura con mucha claridad en los últimos capítulos o en la parte medular central del libro del Apocalipsis. Ahora, nótese, esto no deja de ser importante, porque parte del legado, también de León X, en este caso, es que tiene que terminar de acabar con el pensamiento, con la expresión del pensamiento protestante y los grandes principios del protestantismo. Hoy me es tan penoso ver que en un tiempo donde esto cada vez toma mayor valor, la mayoría de los protestantes ni siquiera saben de dónde viene la expresión protestante y mucho menos conocen los principios del protestantismo, cuando entre otras cosas eso es lo que se encuentra en el centro del ataque. Porque si dejamos a un lado la separación de iglesia y Estado, si dejamos a un lado la libertad de conciencia, si dejamos a un lado el sacerdocio de todos los santos, si dejamos a un lado la escritura y solo escritura, entonces estaremos a merced de la iglesia que oprimió por más de 1000 años a todos aquellos que se atrevieron a pensar y vivir una fe distinta a la que ellos, basados en sus dogmas y tradiciones, establecieron para las personas. Y volveremos a tiempos de mucha oscuridad. Y la profecía dice, así ha de ser. El contexto social es determinante. Sí. Por eso, León XIII es la referencia para León XIV y su encíclica Rerum Novarum. ¿Por qué razón? Bueno, uno, para que la ley dominical se pueda gestar, necesitamos varios elementos. Una situación tan caótica en el mundo, que se encuentran vinculados factores. Uno, crisis. Crisis ambiental, terremotos, inundaciones, incendios, tragedias. Y cada vez vemos no solamente cómo esto aumenta en intensidad y frecuencia. Dos puntos claves, porque hay personas que dicen, pero es que desgracias hemos tenido siempre. Sí, pero nunca con esta intensidad y frecuencia. Dos, caos social. Para ello ha sido importante las crisis que sean provocadas y que han traído como consecuencia éxodos masivos. Y por eso es que la gente no entiende, dice, pero ¿cómo es posible que ese hombre siga en ese poder, en ese país, si ha violado los derechos humanos, si ha perseguido, si ha encarcelado, si ha judicializado de forma, o si ha ejecutado a personas de forma extrajudicial, en fin? Porque juega un papel, cumple un propósito dentro del plan de desestabilización que hay en el mundo. ¿Quiénes son hoy los mayores agentes de desestabilización? Los migrantes. Y puede sonar duro esto, pero es una verdad. Y los migrantes hemos sido, y digo hemos sido porque yo soy un migrante, hemos sido utilizados como parte del esquema de desestabilización. Y por eso vemos muchos países en América Latina en desestabilización, los que quedaban relativamente estables. Pero ves a Europa y ves la invasión que está sufriendo el mundo de África, del mundo árabe, con todo el daño colateral que esto trae. Lo que ha sucedido en Estados Unidos y en múltiples países. Las crisis migratorias no se centran, no tienen un foco solamente, son amplias en el mundo. ¿Qué tiene como propósito? Desestabilizar. Para que se desarrollen luego políticas que hagan que todos estos migrantes sean llevados de regreso a su país por una razón básica. Por leyes internacionales, es más fácil oprimir a un colombiano en Colombia que a un colombiano en Perú o a un colombiano en Guatemala. Es más fácil oprimir a un argentino en Argentina que en México o que en Estados Unidos, por las mismas leyes internacionales. ¿Cuánto tiempo son oprimidos los ciudadanos en sus propios países? A ver, los de América, que oscilamos todos entre más o menos los 200 años desde nuestra independencia. ¿Quién protesta? ¿Quién reclama? Está pasando en su país. Pero no pasa así cuando hablamos del campo extranjero. Por eso, los migrantes están siendo usados para desestabilizar,
pero para desarrollar políticas que lleven a todos a sus países. Esto es clave, porque lo que viene en el marco de la ley dominical no solo es persecución, sino también opresión. Pero el mismo caos social que pasa por la destrucción de las familias, la criminalidad, la violencia, las adicciones, la inmoralidad, presentará en el contexto moral conservador, porque el Papa que le ponga fin a esto, o el Papa que esté de pie justo en las escenas finales, sus propuestas vienen no del lado liberal, sino del lado conservador, porque estará llamando a la humanidad a volver a Dios, a ese Dios que hoy está molesto porque no se está guardando su ley con su supuesto día de reposo, a ese Dios que está molesto por la inmoralidad, por la criminalidad, por la violencia, y dirá, volvámonos a Dios, y aquí estoy yo para hacer ese puente entre ustedes y Dios. El contexto social es clave, y porque en el contexto social y a partir de la necesidad social y ambiental, entonces tendrá más peso, no solo porque hay que volver a Dios, sino porque hay que salvar a la familia y salvar el medio ambiente. Se hará más necesario entonces el surgimiento, el establecimiento de las leyes dominicales. La agenda está clara. La inspiración nos los ha revelado con siglos de anticipación. Todo está direccionado con un propósito. No hay otro más que devolverle al Vaticano, a la Iglesia Universal, el señorío mundial. Y con ello, el retorno del mundo a la oscuridad. Pero esta mucho más grande que la de la Edad Media, mucho más densa que la de la Edad Media, mucho más profunda que la de la Edad Media. En medio de todo esto, vemos que ruge el león que está buscando a quien devorar. Y vemos que atrás de ellos rugen sus cachorros del león, el cachorro del león, que por cierto se llama león. ¿Pero serán solo ellos? ¿Serán ellos los dos leones de esta historia? No. La Biblia nos dice que hay otro león. Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis 5 nos dice, en el versículo 5, no llores. Miren, me imagino algunos escuchando esto y quizás como, bueno, algunos incrédulos, no, está equivocado, está bien, te lo respeto. Otros quizás como preocupados, pero ¿cómo así? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué viene? Y demás. Y vemos que las guerras se están consumando y todo eso tiene como propósito enseñorear a Estados Unidos y quitar los que hasta el momento han sido, no voy a decir instrumentos de Dios, pero sí escollos, piedras en el camino para impedir la consolidación de Estados Unidos de Norteamérica como el poder absoluto y supremo, tal como lo necesita Roma. Y podemos ver eso y la situación social y ver que todo efectivamente se está cumpliendo. La crisis económica que busca enseñorear a Estados Unidos en lo más alto de la economía mundial, porque tiene que dictaminar quién compra y quién vende. Pero también lo que se está desarrollando para empoderar una moneda, en la erradicación del efectivo, en la digitalización de todo lo que se necesita para realmente poder controlar a las masas. Y vemos eso y nos preocupamos y nos angustiamos y podemos decir, esto es tremendo. Pero Apocalipsis te dice, no llores. Apocalipsis 5:5. No llores. Como dice Pablo en Corintios, podemos estar tribulados, en tribulación, pero no angustiados. Una cosa es estar en tribulación, yo no la puedo evitar, tú no la puedes evitar. Tú y yo no podemos evitar la tribulación en el mundo, ni lo que ha de venir. El Señor ha dicho que vendrá, vendrá. Pero sí podemos tener fe para que aunque estemos en tribulación no estemos angustiados. El cielo nos dice, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Nos mueve a tener confianza esta expresión bíblica. No llores, dice, ten confianza, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ya venció. Ya desplazó al otro león. No lo exterminó. El exterminio viene pronto, pero ya lo venció. Y ese león
Ese precioso león es tu seguridad y la mía. Sí, este es el otro león de la historia. Y este león, ¿sabes? Debe ser para ti y para mí primero, cordero. Cordero. Cordero para que podamos encontrar perdón a nuestros pecados. Cordero para que podamos ser limpiados del pecado. Cordero para que sea quitado de nosotros el pecado. Pues Juan el Bautista cuando lo vio venir del desierto, dice Juan 1:29, que Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita. Noten el énfasis no que lo cubre, no. También nos cubre, pero primero quita. Quita, esa es su obra de limpieza. Quita el pecado. Nos perdona para quitar la mancha. Nos perdona para, mediante su amor, empoderarnos y llevarnos a la experiencia de la victoria. El Cordero necesita ser real en nuestras vidas para poder llegar a ser león. En otras palabras, si quieres ser león, primero necesitas al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese mismo Cordero será león. León para defenderte. León para rugir. León para estar en medio de su pueblo que aunque tribulado, que aunque en persecución, que aunque en exposición a muerte, que aunque expuesto al engaño, será preservado en victoria, sin angustia, en confianza y en la seguridad de un Redentor que vendrá pronto a ejecutar el juicio eterno y a llevar a los suyos por la eternidad, conforme su promesa. Jesús es el otro león. Y Él quiere ser primero Cordero en tu vida, para que así como Él venció, tú también puedas vencer. Salmo 91, versículos 13 y 14. Tienen textos muy interesantes, ¿saben? El Salmo 91, como lo he enseñado en mi serie, la serie de mi canal, Encuentros con la Verdad, Carlos Rivero, la serie de los 144,000. El Salmo 91 es un salmo que hace alusión, referencia a la experiencia de los fieles del tiempo del fin. Me voy a enfocar, ¿cómo lo sé? Doy unas evidencias rápidas. Caerán 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Es una alusión al gran tiempo de angustia. Cómo caerán las plagas en torno alrededor nuestro, pero no nos tocarán a nosotros. Y luego lo confirma: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, el Altísimo, por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y luego dice: pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden, expresando esa experiencia en el tiempo de angustia, donde serán los ángeles los que nos guardarán y servirán para nosotros mesa en el desierto. Pero termina con una maravillosa expresión de victoria. Sobre el león, dice el versículo 13, sobre el león y el aspid pisarás. Sobre el león y la serpiente pisarás. Eso es un llamado a victoria. Y un llamado sobre el gran león, que es la misma serpiente, es un paralelismo sinonímico. El diablo. Pero luego dice: y hollarás al cachorro del león y al dragón. No solamente será el enemigo detrás de su disfraz, sino que también será sobre todos sus súbditos, vasallos y manos de su poder. El cielo nos ha llamado a victoria, porque el que murió como cordero y hoy rige como león, viene por aquellos que acepten su limpieza como cordero y su poder como león. Porque el león de la tribu de Judá quiere ser león en tu vida para que tú puedas vencer al león en cualquiera de sus presentaciones. ¿Cuál es la clave? Versículo 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Aquí está la clave. Has puesto en él tu amor. ¿Has conocido su nombre? Lo llaman Jesús. Nació en Belén, creció en Nazaret, se convirtió en el Cordero y hoy quiere ser tu escudo y tu adarga.
hoy quieres ser tu león. ¿Por qué no consagras tu vida al Señor en este momento? ¿Por qué no vas de rodillas al Señor en este momento y le dices, Señor, no quiero claudicar ante los leones de este mundo. Quiero que tú seas mi cordero. Me perdones, me limpies, me restaures, me sanes. Quiero que seas mi león y me empoderes para que así como tú has vencido, por tu gracia, yo también puedo vencer. El cielo te lo ofrece. ¿Lo aceptarás? Ve de todo corazón. No pierdas tiempo. Gracias por acompañarme en estos temas. Dios te bendiga. Dios te siga fortaleciendo y que esto sea una realidad en tu vida. Ya sabes también que estoy para servirte y estaré compartiendo temas como estos donde me sea posible, en medios como estos o en mi propio canal de YouTube, donde sin duda podrás también seguir conociendo más de estos temas de actualidad profética. Dios te bendiga, mi amado hermano, y que el león de Judá sea para ti lo que Él ha prometido.